Bueno, vamos a estar estudiando durante unos 40 domingos más o menos. No, no. eh, nada, no va a ser, no van a ser tantos, unos 38 parece. No. Vamos a estar viendo sobre Nehemías. Muy interesante la lección sobre Nehemías. Y veremos algo que ya os adelanto, que es que la acción de Nehemías empieza justo cuando empezaron, para la redundancia, las 70 semanas de años de Daniel. Año 445 o 446, depende, antes de Cristo. ¿Os acordáis de las 70 semanas de Daniel, que son 490 años destinados para Israel, para Jerusalén? ¿Sí? Pues vamos a estar viendo eso. No vamos a ver las 70 semanas, las hemos visto, pero vamos a ver qué pasó con Nehemías, porque él fue la persona que Dios utilizó para empezar a contar ese tiempo que es primordial, el cual todavía no ha terminado, porque todos sabéis, porque lo hemos enseñado hasta la saciedad, muy a pesar de César Vidal, que faltan aún 7 años para cumplirse de esos 490 años, porque cuando se detuvieron esos años, que fueron 483 exactamente, fue cuando empezó la Iglesia. Y la Iglesia, pues ahí hay un intervalo, un preámbulo, que no consta en el Antiguo Testamento, ya como ya tantas veces he explicado, la Iglesia no consta en el Antiguo Testamento, sino solo Israel, y esos 2000 años, porque hago referencia a Oseas, que corresponde con la Iglesia, fueron un tiempo, o han sido un tiempo, y están siendo un tiempo de parar, de contar de esos 70 años. Pero llegará un momento en que la Iglesia saldrá de aquí y entonces empezarán de nuevo los últimos 7 años que quedan para cumplirse de esas 70 semanas de años. Cuando hablamos de 70 semanas de años, estamos hablando de semanas de años, por lo tanto 490 años. Bueno, pues Nehemías fue la persona que Dios escogió y eso es lo que estaremos viendo. Muy interesante, yo lo veo muy interesante. Por eso le he llamado la acción de Nehemías. Bueno, pues estamos en Nehemías, capítulo 4, vamos a ver de los versículos del 1 al 6. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Qué fuerte, ¿no? Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Es aquí cuando estaba Nehemías orando. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Analizaremos bien esto. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Qué interesante la cantidad de cosas que se pueden sacar de aquí. Y vamos a intentar hacerlo. Señor, te damos gracias y oramos que tú bendigas tu palabra. Tu palabra es verdad, santifícanos en ella. Ayúdanos a escucharla y ayúdame también a mí a darla, de manera que todos podamos ser bendecidos por ti. Amén. Muy interesante. Porque aquí vamos a estar viendo, entre otras cosas, cómo actúa el enemigo. O sea, daros cuenta que fue el ángel Gabriel el que se presentó a Daniel y le dijo acerca de las 70 semanas, ¿verdad?, de años. Y eso tenía que ver con el fin de los 70 años de cautiverio en Babilonia, como dijo el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, Dios a través de él, habló de que Israel, en este caso Judá y Benjamín, Israel, las tribus del norte hacía tiempo que ya no existían, iban a ser deportadas a Babilonia y la deportación duraría 70 años. Bien, y después de esos 70 años de deportación, justo en ese tiempo, Dios enviaría a alguien a edificar primeramente el templo. Eso fue el tiempo de Esdras, por mano de Ciro el persa, y seguidamente Nehemías, que fueron coetáneos.
Pero primero el templo, luego la ciudad, primero las cosas de Dios, luego las cosas de los hombres. Y en cuanto a la orden para edificar la ciudad, no el templo, sino la ciudad, esa orden emitida, en ese tiempo, en ese momento que la orden fue emitida, empezaron los últimos 70 años, semanas de años, quiero decir, perdón, que acababan ya los 70 años de cautiverio y empezaba ya una nueva etapa. Y claro, el enemigo estaba escuchando a Gabriel hablando, a Daniel, y seguramente el enemigo se enteró entonces de eso, porque eso estaba oculto, eso no lo sabía nadie, y no le gustaba, lógico, ¿cómo no le va a gustar? Entonces, ¿cómo se expresa el enemigo espiritual? Muchas veces a través del enemigo natural, a través de hombres perversos, ¿m? Y a veces incluso utilizando los mismos hermanos, ¿eh? O sea, el diablo es especialista en utilizar a unos y a otros, según sea, claro, según se le permita. Pero ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado de no ser utilizados por el enemigo. Cuidado con nuestra boca, cuidado con lo que decimos, con lo que pensamos. Pero bueno, este es otro tema. Pero vamos a ver eso, ¿no? Porque al diablo le dio mucha rabia, la rabia es la palabra correctísima, mucha rabia que se empezaron a cumplir las 70 semanas de años. Que justamente la palabra que dio Dios a través de Gabriel a Daniel se empezara a cumplir. ¿Me estoy explicando? Así que veremos acerca de cómo el enemigo actúa y cómo se le ha de hacer frente mientras él está trabajando en la obra sin abandonar el puesto. O sea, hay que resistir al enemigo y al mismo tiempo seguir haciendo la obra de Dios. No resistir al enemigo y parar, porque entonces le estamos haciendo el juego. No, es resistir al enemigo, las adversidades, todo eso se puede ver, muchas cosas, y al mismo tiempo avanzar conforme Dios quiere. Porque va parejo, va junto. Las dos cosas van juntas. Tantas veces. Bueno, pues como dije, ¿no? Antecedentes históricos, aquí los tenemos. El rey persa Artajerjes Longimano, ¿vale? Artajerjes Longimano, había dado orden a Nehemías. Eso lo podéis ver en los primeros capítulos de Nehemías, y concretamente en el capítulo 3, pues ahí habla acerca de todo esto, ¿no? De cómo Nehemías, que era el copero del rey, estaba triste porque había llegado a sus oídos que la ciudad de Jerusalén pues estaba como estaba, con los muros caídos, las piedras quemadas, es verdad, las puertas quemadas también, y todo un desastre, ¿no? Y ahí había ido un grupo de judíos, de exiliados, había vuelto a Jerusalén, pero vivían de una manera muy precaria porque la ciudad estaba en ruinas prácticamente, ¿no? Entonces él estaba muy, muy triste, muy desolado. Esa tristeza es de Dios. Hay una tristeza que sí es de Dios, hermanos, ¿eh? Y no solamente es por el pecado, sino por una situación determinada, incluso por una situación que no tiene que ver necesariamente en lo personal, pero tiene que ver con otros, pero uno de alguna manera se compadece del mal de los demás, y eso es tristeza, ¿verdad? Y eso tiene que ver con cómo llorar con los que lloran. Bueno, esa tristeza, cuando es así, es de Dios. Y esto similar, pues es lo que, pues claro, un cristiano que nunca siente ni padece, pues y que siempre está contento y alegre y ya está, pues no es normal. O sea, normal es que sí, haya momentos de alegría, de gozo, pero también hay momentos en que no. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un mundo caído y es muy triste y muy lamentable, y aquello de llorar con los que lloran, pues está ahí, ¿no? Tiene que estar ahí, ¿no? Bueno, ese fue el caso de Nehemías, y entonces fue cuando el rey, a la sazón, ya no Ciro ya había muerto, y entonces el rey en ese caso era Artajerjes Longimano, quien le dijo a Nehemías: ¿qué te pasa? ¿Que siempre estás contento? Y más le dice así: siempre estás contento y ahora ya no. Y esta tristeza que veo no me parece que tenga que ver con una enfermedad, sino más bien una tristeza del alma, ¿no? Y entonces cuando le dijo eso, Nehemías dice que temió. Ahí lo puedes leer en el capítulo 3. Temió porque se dio cuenta de que el rey lo había descubierto, de que su tristeza era una tristeza por algo que no tenía que ver necesariamente con el imperio, que era el Medo-Persa, sino que tenía que ver con Israel, ¿eh? Y él entonces, por la gracia de Dios, se abre
porque había confianza, había cierta confianza ahí, hace mucho tiempo que servía Nehemías al rey, y le explica, le dice, oh rey, por siempre tú vivas, no, siempre que se dice algo así, ¿no? Pam, 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 abriendo camino, ¿no? La diplomacia es lo importante, y le explica, ¿no? Le explica, le dice, mira, esto es lo que me pasa y tal. Y entonces, inmediatamente, el rey, milagrosamente, le da permiso para ir a Jerusalén y empezar a hacer todo lo que haya que hacer, lo que hubiera que hacer, para levantar los muros y levantar las puertas. Impresionante, impresionante como Dios actúa cuando quiere. Y lleva la voluntad de los reyes conforme a su voluntad. Entonces, hermanos, por ahí también podemos estar tranquilos, ¿eh? De que si hay gobernantes que son malvados y tal, y después de haber orado 4 millones de veces aún siguen ahí, es porque Dios permite que sea así. Pero en un momento dado, con que Dios pone y quita reyes, imagínate con gobernantes, o sea, lo va a hacer seguro. O sea, podemos estar tranquilos de que Dios lo tiene todo bajo su control, ¿eh? Eso dicho de paso. Bueno, pues esto pasó en el año 445, según MacArthur fue en el 446. Puede ser que sean los 2 años, porque los años se contaban de manera diferente, no empezaban como nosotros en enero, sino que empezaban normalmente en primavera, y los años sabéis que según la cuenta judía eran de 360 días, no de 365. Por lo tanto, da igual, un año más, un año menos, estamos dentro del tiempo, que es lo correcto, y para nosotros, para nuestro calendario, pues fue en el 445 a.C., el 14 de marzo del año 445, del año 445, lo digo bien, antes de Cristo, que fue dada la orden de mandar a reedificar Jerusalén. Fíjate que sabemos la fecha, ¿no? Esto es impresionante. La fecha fue descubierta por el observatorio de Greenwich. Bueno, esto fue profetizado por el ángel Gabriel a Daniel. Vamos a leerlo de todos modos. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende, esto es importante, o sea, Gabriel le está diciendo a Daniel, Daniel, yo quiero que tú entiendas bien esto, ¿vale? Que lo sepas y que lo entiendas, no solamente que lo oigas, sino que sepas entenderlo en tu mente, es muy importante. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿cuál fue la fecha? 445, en marzo, la fecha que hemos visto, ¿vale? ¿Sí? ¿Vale? Desde ese momento hasta el Mesías príncipe, ¿quién es el Mesías príncipe? Es Jesucristo, claro. Habrá 7 semanas que se corresponden con son 49 años los que quedaban del Antiguo Testamento por cumplirse, antes de entrar ya a lo siguiente, ¿no? Y 62 semanas, que esto ya es el tiempo a partir de ese momento hasta que vino Cristo. Ese es el tiempo que quedaba aún. Y dice que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Vale? Entonces esto se cumplió al detalle, hermanos, al detalle. Entonces el arcángel ya le advertía que la reconstrucción de la plaza y los muros de Jerusalén no iba a ser fácil, como no lo fue. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Vale? Esto a partir de la salida de dar para restaurar y edificar Jerusalén. Iba a pasar esto, que iba a ser hecho de manera angustiosa, como vamos a estar viendo. Así fue. Y este es el tiempo que tenía que pasar hasta la venida de Cristo Jesús. Eso se cumplió a rajatabla. Eso está cumplido, de hecho de paso, quiero insistir en eso para que se entienda bien, pero de esos 490 años aún quedan 7 años por cumplirse, que quedaron en el aire, porque Israel, al rechazar al Mesías, ¿me seguís? Eso es importante esto. Israel o Jerusalén, en este caso es sinónimo, al rechazar al Mesías, Dios, eso ya estaba en los planes de Dios, claro, todo esto, Dios es soberano, ya se dirigió hacia un nuevo pueblo, que es la Iglesia, ¿vale? Que de los 2 pueblos, de Israel y de los gentiles, hizo un solo pueblo. Ahí empezó. Hasta que, ¿verdad que el Señor lo dijo? Hasta que vuestra casa se os deja desierta, hasta que digáis, bendito que viene en el nombre del Señor. Bueno, hasta que se tiene aún que cumplir, porque cuando sea el hasta que empiezan los últimos 7 años. Y cuando acaben estos 7 años es cuando el Señor ya viene en gloria. E Israel entra en el reino.
¿Me seguís? Esto es maravilloso. Lo siento mucho por César Vidal, pero esto es así y es lo que la Biblia enseña. Nosotros somos premilenaristas, pretribulacionistas, dispensacionalistas. Y Dios tiene un tiempo para cada cosa, y Dios es un Dios de orden, y Dios tuvo un tiempo para Israel, luego lo ha tenido para la Iglesia, digo lo ha tenido porque ya queda poco, y luego lo volverá a tener otra vez para Israel, para que se cumpla la voluntad de Dios, según los pactos eternos, según los pactos que Dios hizo a Israel y a David en concreto. Estos se tienen que cumplir sí o sí, ¿vale? Bien, dicho esto, volvamos al tiempo ya de Nehemías. La orden de ir a reconstruir Jerusalén y la partida la vemos en Nehemías capítulo 2, ahí lo podéis ver. Entonces Nehemías inició la construcción del muro de Jerusalén entre julio y agosto del 445 a.C., en el mes de Ab. Terminó el muro entre agosto y septiembre de ese mismo año, se dio mucha prisa, trabajaron duro. Ahí hay una descripción absolutamente concreta de todo lo que fue la construcción y quién estaba dedicado a la construcción. Un montón de gente con todo detallado. Cada uno hacía su parte, cada uno. Ahí lo puedes ver en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Nehemías. Está la descripción de cómo se fue haciendo la reconstrucción de los muros, de las puertas, en fin, de lo que era la protección de la ciudad, lo que tenía que ver con la protección de la ciudad. Por eso decimos que los judíos se lo tomaron muy en serio y trabajaron duro en medio de la tremenda dificultad. Fue tremenda. Eso fue una pugna, ¿no?, entre el diablo y Dios, ¿no? O sea, Dios a veces permite que el diablo se meta por en medio. No estamos hablando aquí de yin yang, ni estamos hablando aquí de a ver quién, el bien y el mal, y a ver quién gana. No es así. Pero es verdad que muchas veces lo parece. Esta fue una de esas veces, donde a Dios le dio libertad al diablo para actuar hasta cierto punto, y Dios le daba la gracia a su pueblo para hacer las cosas, y ahí pues había pues un cacao. Pero al final, ¿quién gana siempre? Pues Dios. Claro, es que eso es así, eso es así. En esta enseñanza aplicada veremos que toda recomposición espiritual requiere de un esfuerzo, que esa es la cuestión, y de mucha paciencia y longanimidad, que significa capacidad de sufrir la espera. Eso está escrito para nuestro beneficio, para que nosotros sepamos por qué nos pasan las cosas. No porque no engraso los ejes, que eso es otra cosa, sino por qué nos pasan las cosas. ¿Por qué nos pasan las cosas? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Si somos cristianos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa lo otro? Muy sencillo. Nehemías. La lección de Nehemías. Tenemos que ir otra vez a Nehemías y estudiarlo bien, porque ahí está la clave, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, en ese sentido, vemos el punto 2, reacción del diablo y primeros métodos de oposición. Nehemías 4, del 1 al 3, leemos de nuevo, cuando oyó Sanbalat, Sanbalat es enemigo, que sepáis, que nosotros edificábamos el muro. Ahí está Nehemías relatando cómo fue la historia. Cuando el enemigo escuchó cómo estábamos edificando, ya estaban edificando, no iban a edificar, no se lo estaban pensando. No estaban tomándose un café, fumándose un cigarrillo y bueno, ya si eso, riéndose. No, sino que ahí habían empezado y habían empezado con ganas. Entonces fue cuando el enemigo lo oyó. Uy, no me gusta lo que oigo. Gente trabajando, no me gusta. Es así. Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio. Veremos acerca de esto, vamos a estudiar. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. No te preocupes, sí, tal, bla, 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 bla. ¿Para qué lo decía? ¿Porque él estaba convencido de que estaba diciendo? No, todo lo contrario, para que lo escucharan los judíos y para que él se lo creyeran. Así es como obra el enemigo, hermanos, pero me estoy anticipando. En primer lugar, démonos cuenta que muchas veces el Señor empieza una gran obra con medios absolutamente débiles en lo natural. Además, al Señor le gusta mucho esto, o sea, porque así Él tiene más gloria.
Y también porque así uno no se cree que es la última Coca-Cola del desierto. ¿Eh? Es que nosotros, claro, es que, oye, ¿cómo eso no iba a salir bien? Sí, que tenía que salir bien, porque nosotros somos impresionantes. No, Dios no quiere eso. Dios no quiere que la gloria recaiga sobre el ser humano, ni tampoco sobre sus hijos, porque eso no es bueno para nosotros. No es bueno. ¿Eh? Entonces, tantas veces Dios actúa de manera que utiliza medios que son precarios, humanamente hablando. ¿Eh? Voy a dar muchos ejemplos, pero voy a continuar. El Señor le dijo a Pablo, y este escribió en 2 de Corintios 12:9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta es la clave. ¿Eh? Entonces no debemos juzgar los inicios de una obra para el Señor según la apariencia de lo natural, como hicieron los impíos Sanbalat o Tobías. Pero eso es lo que ve el enemigo. El enemigo solo ve lo que tiene delante, no puede ver mucho más. ¿Por qué? Porque para eso es un ente caído. Amén. Debemos siempre poner nuestra mira en el Señor, esto por parte nuestra, y en el poder de su fuerza, y no movernos de esa posición de fe y acción. Esto es muy importante. Nosotros no somos ni imprescindibles ni infalibles. ¿Vale? No podemos decir algo así como, bueno, Dios va a tener éxito porque nosotros aguantaremos y sabremos aguantar. Cuidadito, el que piense estar firme, mire que no caiga. Es muy importante depender del Señor y mantener nuestra posición en Cristo porque es la única manera de poder avanzar. Y avanzar en victoria. Es la única manera, no hay otra. Bien. Bueno, Sanbalat y Tobías y los demás enemigos representan al enemigo de Dios y de los suyos, de hecho lo eran. Estos hombres eran magistrados del distrito, dirigentes de facciones samaritanas. Hay que entender esto de una clave política también. ¿Eh? A ver, ¿quiénes estaban en Jerusalén? ¿Quiénes habían estado ahí durante casi 70 años? Pues no eran gente, no eran los habitantes originales. Bueno, había unos pocos, pero estos no contaban porque estaban viviendo, eran gente muy pobre y se habían quedado en Jerusalén y tal, y aledaños. Pero estos no cuentan. Pero ¿quién había ido viniendo a Jerusalén, llegando a Jerusalén? Pues eran estos, que se aprovecharon. Mira, no están los judíos, pues aquí nos quedamos. Siempre pasa igual. Lo que nosotros no hacemos o donde no estamos y nos vamos, ahí va a entrar el enemigo. Ahí va a entrar. Va a tomar lugar. Entonces, si no es el caso de los judíos, no es el caso de lo que estoy diciendo, porque obviamente los judíos fueron deportados y no era su voluntad que fueran deportados, fue cosa de Dios. Pero aún y así el enemigo también toma ventaja y ahí metió a su gente. Samaritanos, ¿quiénes eran los samaritanos? ¿Los samaritanos eran acaso los habitantes originales de Samaria, es decir, de las tribus del norte? No, no eran. Eran otra gente que los trajeron, ¿quiénes? Los asirios. Acordaos que hemos estudiado eso en Isaías. Los asirios fue el instrumento de Dios para destruir a las 10 tribus del norte. ¿Os acordáis, no? Esto fue en el 622 a.C. ¿Vale? Entonces, ¿qué hicieron los asirios? Que siempre lo hacían. Conquistaban un lugar, quitaban a la gente original, la llevaban a otra parte y metían ahí gente que no tenía nada que ver. Para destruir las raíces. Muy inteligente para el mal, pero muy inteligente. Y así de esa manera ellos tenían control sobre los lugares que iban conquistando, porque metían a la gente. Esto es lo que está pasando aquí ahora, ¿eh? Con toda esta gente de África que está llegando. Bueno, no sé si lo sabéis, pero esto tenéis que saberlo. Y sobre todo gente musulmana, ¿eh? Mucha gente de otra religión, ¿eh? Los que no les gusta el jamón, ¿vale? Entonces se está llenando, van a llenar. Esto es lo que ellos quieren. ¿Justamente para qué? Para debilitar Europa y debilitar las naciones. Debilitar el occidente. Y eso está pasando también en Estados Unidos. Y eso está pasando en todo lo que es el mundo occidental, básicamente. O sea, no es nuevo esto que está pasando.
no es nuevo. Esto ya ocurrió. Esto fue invento ya de los asirios. ¿Eh? Esto es así. Es una estratagema para debilitar y para que las naciones no se vuelvan a levantar. Volviendo a la cuestión, ¿quiénes eran esos samaritanos? Insisto, pues gentes de cualquier lugar que no tenían nada que ver con el Israel original, con las 10 tribus del norte, no tenían nada que ver. Y si no lo creéis, daros una vuelta por Malmo o por alguna de las ciudades importantes de Suecia, y veréis lo que está pasando ahí, y en otros lugares. O sea, bien, pero volvemos aquí a la cuestión. Entonces, esta gente eran foráneos, no eran originales, como digo, y habían encontrado esto, digo, y entraron ahí y dijeron, no, aquí nos queremos quedar. Pero ahora están viniendo estos, que seguramente sí son judíos, pero oye, que se vuelvan a Babilonia. Si ya llevan 70 años fuera de aquí, ¿qué vienen aquí a hacer? Si aquí estamos nosotros, esto ya es nuestro. Eran ocupas, ¿me están entendiendo? Eran ocupas. Sanbalat, Tobías y toda esta gente eran ocupas. Se quedaron con las posesiones de los judíos. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que Dios quita, pero también Dios devuelve, si quiere. Y Dios les devolvió a los judíos lo que era suyo. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado por el profeta Jeremías que eso iba a ser así. Pero claro, eso no es un argumento válido para los ocupas, porque a los ocupas les da igual, ellos no se quieren ir. Esta es la cosa, hermanos, para que lo vayamos entendiendo mejor. Entonces, ya habían incluso pues adquirido un posicionamiento en la sociedad. Aquí lo dice, estos hombres eran magistrados de distrito, dirigentes de facciones samaritanas. Eran magistrados, eran gente ya que estaban ahí, ya tenían un posicionamiento. Ya no era tan fácil quitarles, Sin embargo, no podían oponerse con impunidad a los judíos porque estos estaban autorizados a fortificar su ciudad. Es decir, esto es lo bueno, lo poco bueno de los imperios. Pero todo hay que decirlo. O de las grandes dictaduras. Si algo bueno tienen, es que hay autoridad. Como se use ya es otra cosa. No olvidemos una cosa, el reino de Dios cuando se establezca en la tierra será una dictadura también. ¿O qué pensáis? Cristo es el rey de reyes, es el soberano. ¿Me estás entendiendo? De democracia nada. Pero será lo que queremos. Yo quiero eso, porque Dios es perfecto y lo que quiero es la justicia perfecta. Por supuesto que sí. Entonces, como digo, siempre hay algo bueno en todo. Y en este caso, en la idea del imperio había algo bueno, y es que había un emperador. Y lo que decía el emperador, eso se tenía que cumplir sí o sí. ¿Me entiendes? ¿Y qué dijo el emperador? Pues que Nehemías tenía la autoridad para hacer a lo que fue enviado a hacer. Y nadie podía oponerse a Nehemías. Perdonad, picor. ¿Vale? Nadie podía oponerse a Nehemías. Nadie. Nadie. Eso es bueno. Eso es bueno. Y podía decir más cosas, pero ya me iría del tema y no tengo ahora el tiempo para eso. Entonces Nehemías estaba respaldado. ¿Me seguís? Nehemías estaba respaldado, por supuesto por Dios, pero por el emperador, de parte de Dios, por el emperador. Buenísimo. Entonces no podían oponerse sus enemigos. Ya veremos que utilizaron la astucia. Aquí está escrito, atacar u oponerse abiertamente a los judíos significaría oponerse al rey de Persia que había utilizado la obra. Esto es un símil, los cristianos, como aquellos judíos, con Nehemías a la cabeza, estamos autorizados para hacer la obra de Dios. Eso lo llevamos a nosotros. Nosotros tenemos que hacer la obra de Dios. El diablo no quiere, pero ¿quién es más grande, el diablo o Dios? Es una pregunta tonta, ¿no? Pues entonces si Dios nos comisiona a hacer su voluntad,
por mucho que se oponga el diablo, los hombres, los gobiernos, el otro, da igual. Hay que hacer la obra de Dios. ¿Amén? Vale, pues eso es. Satanás lo intenta impedir, pero no tiene el respaldo de Dios, como tampoco lo tenía Sanbalat y sus comparsas del rey de Persia. Pero vamos a ver esto porque Dios sí permite la oposición muchas veces y sí permite que el enemigo ejerza de enemigo, hasta donde pueda ser. Pero eso es para nuestro beneficio solamente y para su gloria, para la gloria de Dios. Entonces, ahí lo vemos. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Vale, debemos señalar que la reacción del diablo, en primer lugar, a la obra de Dios, es la de enojarse y enfurecerse. Esto es una manifestación de la naturaleza absolutamente caída del diablo. Enojarse y enfurecerse. ¿Eso significa que él sabe la verdad acerca de la incipiente obra de Dios? Que a pesar de ser obra débil a los ojos del hombre, se realizará tal y como Dios lo quiere. El enemigo conoce a Dios, pero usa la ignorancia y la necedad del hombre para sus fines. O sea, el diablo sabe que lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Pero va a intentar estorbar, ¿por qué? Porque sabe también que los seres humanos, aún los cristianos, fallamos tantas veces. ¿Y quién sale perjudicado aquí? ¿Dios? No. ¿Nosotros? Cuando caemos, cuando fallamos, sí. Y ese regalito que se lleva el diablo. ¿Me estás entendiendo? Por eso no podemos permitirle ese gusto. No se lo podemos permitir. Pues intentar que no permitírselo. El enemigo utiliza diferentes métodos para oponerse a la obra de Dios. Veamos lo que utilizó aquí en primer lugar y utiliza por lo general. Dice, el punto es, hace escarnio de los fieles en la obra de Dios. Escarnio, burla. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, hizo escarnio de los judíos. Escarnio. Hacer escarnio significa mofarse, befarse, burlarse. Ja, 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 ja. El escarnio es burla muy ofensiva y humillante que se hace con la intención de herir y ofender. Tiene una intención. No es porque sí. Es para conseguir algo, que es herir y ofender, dañar y por supuesto desanimar, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos sinónimos de escarnio pues es afrenta, agravio, burla, mofa, humillación, ofensa, insulto, injuria, vejación, menosprecio. ¿Vale? Menosprecio es una de las cosas que más usa el diablo, siempre que puede. Menosprecio, que utiliza a las personas. Hay, por ejemplo, el tema del bullying con los chavales en el colegio. ¿Qué es el bullying? Es una obra diabólica, absolutamente satánica, porque lo que intenta es hacer daño. Por tanto, es diabólico. Yendo al creyente, esto tiene la finalidad de herir al creyente, produciéndole un sentimiento de rechazo. De las pocas cosas más dañinas que hay. El sentirse rechazado y que te sientas eso, rechazado por los demás y como que te sientes... ¿Cómo te sientes cuando te sientes rechazado? Es horrible. Si el diablo puede conseguir que un hijo pueda sentirse rechazado por su padre o por su madre, es terrible. Por sus hermanos, no es tan terrible, pero también es terrible. Por los amigos, es muy terrible. Sobre todo si han sido muy amigos, o tú te lo has creído, que eran muy amigos. O sea, las personas que más amas, si tú experimentas rechazo de parte de ellas, eso daña tu corazón, daña tu alma, es terrible. Todos hemos experimentado algo así, ¿vale? Dicho esto, para que tengas tú un final feliz, como cristianos sabemos que Dios jamás nos va a rechazar. Y si Dios no me va a rechazar, ¿qué más me da, en definitiva, que cualquier otra persona me rechace? ¿Qué más me da? Si lo importante es lo que Dios tenga para mí, y Dios tiene aceptación para mí, como creyente, Dios me acepta, me da igual
que los demás me rechacen? Si tengo que ponerlo todo en una misma balanza, quiero decir. No sé si me explico. O sea, hay solución para el rechazo. Y la solución, ya os digo cuál es: creer que Dios te ama y te acepta. Ahí se acaba todo. Y por supuesto el perdonar al que te rechaza. Hay salida. No es el fin del mundo. Amén. Pero mientras tanto, pues el diablo intentará, pues eso, dañarte todo lo que pueda. Porque el diablo sí te rechaza. Pero ¿sabes una buena cosa? Dios ya rechazó al diablo. El diablo tiene el rechazo de Dios. Y es un rechazo eterno. Por tanto, ¿qué más da lo que piense de ti y de mí? Amén. El rechazo, como nota y como consecuencia, el sentirse rechazado es una de las armas más usadas por el enemigo. Nótese que eso es lo que hicieron con Jesús, ¿eh? Fíjate. Bueno, punto 2. Menosprecia públicamente a los fieles de la obra de Dios. Vemos en el versículo 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Esto también lo podemos preguntar ahora. ¿Se les permitirá a Israel ofrecer sus sacrificios de nuevo? La respuesta es sí. Interesante, ¿verdad? Bueno, este es otro punto. Acabarán en un día, resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas. Esto va ligado a lo anterior, que el menosprecio es una de las tácticas preferidas por el diablo para buscar el degradar al creyente, degradarlo, hundirlo en la miseria, ¿vale? Eso es lo que el diablo quiere. ¿Dónde está él? Él está en la miseria. Y quieren que cuantos más estén con él. Por aquello de mal de muchos, consuelo de tontos. Si el creyente llega a tomarse un poco en serio esto, seguramente que le afectará. No hay que tomarse en serio lo que no nos tenemos que tomar en serio. Pero sí nos tenemos que tomar en serio lo que es de Dios. Eso sí, y eso nos guarda. El hacerse preguntas que llevan a la incredulidad es táctica del enemigo. O sea, Dios no, el diablo. El diablo va a intentar utilizar tu mente para que tú llegues a sus conclusiones. Va a intentar utilizar tus procesos mentales para llevarte a lo que él quiere, que es destructivo. Por eso nunca, cuando tu mente empieza a avanzar en una dirección equivocada, páralo ahí. Stop it, dicen los ingleses. Páralo. Frénalo de golpe. Y dite a ti mismo, y dile a tu mente, si quieres: no, por ahí no vamos bien. Porque el diablo va a encadenar pensamiento tras pensamiento, y a veces parece de una gran coherencia, Pues claro, sabe que tontos no somos. Entonces va a utilizar pensamientos que son inspirados por él para llevarte a una conclusión de destrucción. Eso no es lo que hay que hacer, dejar que ocurra, sino que a la primera de cambio cortar, pero córtalo, fuera eso. No, fuera. Cortar eso, cortar ese pensamiento. Eso es no darle cabida al diablo. ¿Me seguís? La táctica del enemigo es también la de utilizar verdad del asunto, pero usándola como arma arrojadiza. Sí, el diablo utiliza la verdad, sí, pero para sus fines. Es cierto que esos judíos eran débiles. ¿Eran débiles? Sí, eran débiles, claro que eran débiles. Pero no era menos cierto que Dios estaba con ellos. Pero claro, eso el diablo no lo va a decir. El diablo solo va a enfocar en la parte que es obvia, de que no requiere de fe, sino solamente de un asentimiento. Es verdad, soy débil. Lo necio y lo más tirado del mundo es lo que Dios ha escogido. ¿Verdad que está escrito? Claro, eso es verdad. No es mentira, es verdad. Pero hombre, diablo, no me obvies a Dios, porque Dios está conmigo. No, tú sabes que sí. Ahí se tiene que callar porque es la verdad. ¿Ves la diferencia?
Pero siempre el enemigo va a intentar que tú te centres en tus posibilidades solas. Pocas son. Pocas son. No, nosotros nos centramos en Dios. Esa es la gran diferencia. Y con nosotros, como digo, ocurre exactamente lo mismo. Somos débiles en lo natural y el diablo siempre va a el enemigo siempre va a enfocar ahí. Pero Dios está con nosotros. Punto 3. Intenta crear duda e incredulidad en los fieles a la obra de Dios. Versículo 2. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Son preguntas lanzadas así, ¿no? Cuya respuesta pues sería siempre una respuesta negativa, ¿verdad? Porque si nos dejamos llevar por el negativismo y pues claro, la respuesta siempre va a ser consecuentes con la intención del enemigo. Eso no debemos hacer. No podemos contestar de la manera que él espera. Porque siempre el enemigo de manera abierta o en susurro intentará crear duda en el creyente. La duda es terrible. Porque es el antídoto contra la fe. Ahí dice la palabra que el que duda nunca puede recibir de Dios. Si dudas, no puedes recibir. Solo es por fe. Fe es creer. Pero dudar es lo contrario, es la antítesis. Es creer, es lo contrario a creer. Dudar es lo contrario a creer. Pues no, Señor, no vamos a dudar, porque Dios es Dios. Y sea que vivamos o que muramos del Señor, somos. Así que, ¿qué miedo hay? ¿No? No hay que permitir la duda. La duda no es de Dios. Porque la duda lo que hace es enfocar las cosas solamente en las posibilidades humanas. Y claro, ahí sí podemos dudar. Lógico. Seguro. Porque si yo solo enfoco mis propias posibilidades, natural que dude. Pero eso, ¿qué tiene eso que ver con la fe? Nada. Porque fe es poner la esperanza en Dios. Amén. La esperanza real en Dios. La duda es una de las principales armas que el diablo usa contra los creyentes también. 4. Afirma con contundencia el fracaso al hacer contemplar la obra de Dios en las solas fuerzas humanas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican, una zorra lo tirará, etc. Después del escarnio, del menosprecio y de la duda, el enemigo envía un nuevo ataque, su declaración contundente de fracaso. O sea, es una estrategia, ¿vale? Así como hay estrategias de combate, así que un ejército tiene que tener una estrategia de combate, ¿verdad? No va ahí de cualquier manera, sino que tiene que tener una estrategia, ¿no? Ahí están los generales o los coroneles o quien sea, depende y tienen ahí los planos y dicen, bueno, ahí está el enemigo, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer esto, vamos a hacer esto y esto. Primero esto, luego estos otros van a ir por aquí, los otros van a rodear o lo que sea, pero hay una estrategia. Dice la palabra que harás la guerra con inteligencia. El libro de Proverbios. ¿Verdad? Y estamos en una guerra, hermanos. O sea, tenemos que tener estrategias. Entonces, teniendo una estrategia correcta, podemos lograr los fines que Dios quiere. Entonces el enemigo hace lo mismo. O sea, el enemigo también tiene sus estrategias. Y primero es una cosa, luego otra, luego aquí, luego por allá, el escarnio, la befa, la burla, el tal, y al final, la declaración de contundente fracaso. Has fracasado. Y claro, con todo lo demás, si lo has creído, pues ahí te desplomas. Ahí te desplomas. Hasta que Dios te vuelva a levantar, claro. Pero qué pena, ¿no? Entonces lo anterior fue en preparación de esto último. Una vez el enemigo entiende que el campo ya está abonado de suficiente inmundicia suya, entonces pasa a sembrar la semilla de la destrucción. El creyente que ha permitido cierta brecha, cuidado con las brechas, y ha llegado a aceptar las mentiras anteriores o alguna de ellas, ya está preparado para ser dañado con el último aldabonazo. Lo que haces no vale para nada. Esto te deja... Porque si esto te lo dice en un principio, cuando tú estás fuerte en el Señor, lo que haces no vale para nada, pues tú le miras así y dices,
Hala, vete, date una vuelta y ya te puedes ir. Pero no te creo. Pero si ha conseguido lo que ha conseguido y te ve ya así, entonces sí es el momento de declarar eso y te lo vas y te lo crees. Y entonces sí que dices, va, yo me voy para mi casa porque esto no va a ningún sitio. Y el enemigo dice, bien, he conseguido lo que quiero. No se trata de perder la salvación, ¿vale? Pero sí de perder recompensas. Que eso es lo que el enemigo intenta conseguir de los hijos de Dios. Que lleguen al cielo con una mano, espiritualmente con una mano delante y otra detrás. ¿Me entiendes? Un poquito vulgar lo que acabo de decir. Desnudos, sin nada que ofrecer. Sin nada que ofrecer. Y no debe ser así. ¿Vale? Lo que haces no vale para nada, me dice el enemigo, y lamentablemente muchos abandonan la obra de Dios para verse atendido a las susurrantes palabras de Satanás. No podemos tirar la toalla. Hay momentos en que es difícil, pero nos tenemos que levantar y avanzar. Estamos en una continua batalla, o una guerra que se libra a través de diferentes batallas. Y no podemos echar el fusil y abandonarlo todo y no se nos permite eso. Fuimos salvados no solamente para entrar en el cielo, sino para hacer la obra aquí en la tierra, la que Dios tenga. A unos será una cosa, a otros será otra, pero lo que sea hay que hacerlo. Porque lo que haces no vale para nada. Si es de Dios, es mentira. Claro que vale. Amén. Pero esta es una de las frases predilectas del enemigo contra los creyentes. Bien, lo vamos a dejar aquí, porque la respuesta del creyente ante esas asechanzas va a ser muy interesante. Ya seguiremos, es un estudio de varios domingos, no sé cuántos, pero calculo que nos llevará unos 2 o 3 años hacer esto. No, tranquilos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar.